Hola cazadores, bienvenidos, espero que estéis todos muy bien y hoy os voy a traer un poco lo que ofrece esta actualización, estos cambios que quizá han pasado más desapercibidos, un poco mi opinión con respecto a la actualización y también lo más importante, lo que seguramente más estáis esperando, evaluaremos si las armaduras que han traído son buenas, no son buenas, sustituyen el meta, no lo hacen, si las armas son mejores que las artianas o no. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a analizar esta habilidad, ¿no? Que es la que más revuelo está causando y están, por lo tanto, diciendo que es el nuevo meta, que es comparable a las artianas, que puede ser mejor. Para ver realmente si esto es cierto, vamos a ver lo que hace la habilidad. Os voy a explicar, testeando yo lo que he averiguado, y luego vamos a hacer la conclusión, si realmente son mejores o se pueden comparar con las artianas. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es ver lo que hace la habilidad. Y nos dice que da cierta probabilidad, o sea, que cuando golpeamos existe la probabilidad de que se active esta habilidad. Y esta habilidad lo que hace es que genera una explosión, un daño, en este caso es daño verdadero, es un daño constante que no varía en función de la parte del monstruo a la que estéis golpeando, ni su debilidad ni nada, siempre va a ser 50 puntos. Bien, entendiendo esto, vamos a explicar ahora cómo exactamente se activa. Lo que ocurre es, cuando tú haces un golpe, existe la posibilidad de 1 entre 3, la primera vez que golpeas, de que se active. O sea, tienes como un 33% de que se active. Si no se activara, entraría en cooldown, o sea, en un tiempo de reutilización de 3 segundos que tienes que esperar, ya sea golpeando o haciendo cualquier otra cosa, para que cuando tú vuelvas a golpear pasados esos 3 segundos, tengas otra vez la posibilidad de que se active. En este caso, 1 entre 2, un 50%. Y si volvieras a fallar, pasado otra vez los 3 segundos de cooldown, volverías a golpear y la probabilidad de que se active sería del 100%. Vamos, de 1. Entonces, en el mejor de los casos, cada 3 segundos se te activa. Y en el peor de los casos, cada 9. Lo que yo he comprobado es que no influye directamente la cantidad de veces que tú golpeas, porque tiene un intervalo de tiempo, pero sí lo rápidas que sean las armas, o sea, lo constantes que sean y la movilidad que tengan. A mayor movilidad el arma, a mayor velocidad de ejecución al hacer un ataque, o sea, a mayor velocidad de ataque, vas a poder mantener más constantemente esta activación en un intervalo de 6 segundos en condiciones idóneas, ideales, perfectas. O sea, algo que no va a ocurrir durante la mayoría de las cazas. Y es que con idóneas y perfectas me refiero a que no tengas que afilar, no tengas que esquivar, no tengas que reposicionarte y puedas estar golpeando continuamente sin parar. Esa es básicamente la condición idónea. Bien, por lo cual armas más lentas o con menos movilidad van a tener una tasa de activación de esta habilidad mayor en promedio, de 6. Incluso las armas rápidas lo van a tener mayor, pero en condiciones perfectas vamos a decir que sería de 6 y en armas más lentas mayor. Por lo cual se benefician más las armas rápidas o de mayor movilidad. Eso para empezar. Segundo, esta habilidad, por tanto, en esas armas en concreto, ¿pueden ser mejores que las artianas? Pues no. La verdad es que la habilidad, aunque es interesante y está bien, no suple la pérdida que tú sufres por los slots que ganas al usar armas artianas. Es decir, esas habilidades son mucho más vitales para cualquier arma. Por lo cual, no, esta habilidad, estas armas no son meta. Están bien, puedes hacer bastante daño, puedes utilizarlas por diversión o por cambiar algo, por tener un arma que se vea estéticamente más bonita que estas armas artianas que son muy feas, con ese color verde así, metal terrible. Pero no van a hacer más daño. Por lo cual, si eres speedrunner o te interesa hacer el máximo daño posible o bajarte los bichos lo más rápido posible, esas armas no te lo van a permitir. De ninguna manera. Una artiana perfecta es mejor. Ahora bien, si no tienes ninguna artiana hecha, o estás intentando sacar una artiana y no lo consigues perfecta, es una opción de reemplazo, sí. Y como no sabemos cuánto va a tardar en tener power creep las artianas, pues en el caso de que fueran a tenerlo próximamente, en pocos meses, pues podrías usar este arma y te ahorras el farmeo. Pero, lo dicho, para la gente que no quiera farmear mucho, pueden usar este arma y harán un daño decente. Siempre y cuando
te enfrentes a un dragón de elemento Draco, o sea, débil al Draco. Si te vas a enfrentar a un dragón que no es débil al Draco, pues cualquier otra arma elemental será mejor, lógicamente. Así que por eso, viendo que está limitada al Draco, yo sigo recomendando las artianas. Pero bueno, elección vuestra es. Ahí os he dejado la comparativa. Bien, ya sabemos lo que hace la habilidad, ya sabemos que no es meta, pero es interesante y para que fuera meta necesitaría realmente tener más slots. Quizá en un futuro nos lo meten en algún amuleto o en algunos otros sets, quién sabe. Pero por el momento no es el caso. Ahora bien, esta habilidad también cabe decir que no se activa siempre con todos los combos o todas las habilidades de todas las armas. Por ejemplo, con las lanzapistolas, cuando tú haces el disparo, no se activa. O cuando tú haces un counter con la katana, no se activa. O cuando tú haces un ataque en salto desde el secret, no se activa. Hay muchas habilidades que dependiendo ya de cada arma varían, no activan esta habilidad, por muchas veces que tú golpees. Por lo cual, es otra desventaja que tiene. Esta habilidad, ¿cuándo podría ser buena? ¿Cuándo yo la podría recomendar? Bueno, en este caso, si tú, por ejemplo, eres una persona que tiene unos sets, vamos a decir, más comfy, más defensivos, más de supervivencia, donde usas más habilidades, en este caso que te den curación, protección divina, etcétera, etcétera, esta habilidad sí te puede ayudar porque va a compensar el poco daño que tú haces y la gran mayoría de tu daño probablemente pueda venir de esta habilidad o una gran parte de ello. También para gente que tenga una build mala o juegue mal, pues también podría ser. O sea, gente que esté iniciando, esta habilidad sí le podría ayudar a aumentar un poco su daño, en teoría. Ya depende de cómo juegues. Pero en resumidas cuentas, no es lo que buscan la mayoría de cazadores, ya que buscan hacer más DPS o jugar meta, por lo cual esta habilidad, pues eso, queda un poco en hazte un set por diversión si quieres, pero no es meta. ¿Qué set podría, esto también como curiosidad, aumentar el daño de esta habilidad? Como nos dice aquí, dice que no es acumulable, pero se puede usar con abrasador. Abrasador es la habilidad, que me confundí en el vídeo anterior, es la habilidad que te da el set del Rathalos o del Rathalos Guardián. Con 2 piezas, nivel 1, con 4 piezas, nivel 2. A nivel 1 nos da un aumento, ya que nos proporciona un daño fuego de un 300 puntos, en nivel 2 de 800, lo cual significa que dependiendo si el bicho es débil y en qué parte del bicho peguemos y cómo de débil sea ese elemento o resistente sea, el daño aumenta. Por lo general pasa en nivel 1 de 50 a 60 y en nivel 2 de 50 a 80. Pero claro, si le añadimos el atributo fuego, etcétera, etcétera, pues puede en vez de hacer 60 unos 70 y pico y en vez de hacer unos 80 incluso llegar a 100. Por lo cual, ¿es una build que de esa manera potencia la habilidad y la volvería meta? No, tampoco. Es otra build que puede ser interesante si quieres probar algo nuevo, pero no la hace meta. ¿Por qué? Porque las partes de Rathalos Guardián o de Rathalos normal que estemos usando para obtener esa potenciación para esta habilidad nos dejan con tan pocos espacios de adornos y nos quitan tantas habilidades ofensivas buenas que también salimos perdiendo en DPS. Y esa sería un poco la conclusión, por lo cual ya haced lo que queráis, obviamente. Yo os animo a probarlas, tenéis la excusa de que estéticamente se ven más bonitas, no perderéis una gran cantidad de DPS, pero sí sed conscientes de que lo vais a perder. Bueno, y pasando con otra cosa que nos trae la actualización, que quizá haya pasado desapercibido para alguno de vosotros, es cómo han cambiado la habilidad de poder máximo. Poder máximo es esta habilidad que lo que nos permite es obtener, siempre y cuando la barra de resistencia esté al tope, afinidad. En este caso al máximo un 30% de afinidad, o sea de porcentaje crítico. ¿Esto qué pasaba antiguamente? Cuando tú bajabas del máximo de la estamina, se desactivaba y se volvía a activar al subirla. Ahora ya no es así. Ahora cuando tú bajas, ¿ves? No se me desactiva. Siempre y cuando tú tardes menos de 2 segundos en volver a cargar la barra de resistencia, vas a seguir teniendo poder máximo activado. Si tardas más de 2 segundos, se te desactiva. Y cuando vuelves a llegar al máximo, se te vuelve a activar. Y así. Antiguamente, el set, por ejemplo, de 2 piezas del Fulgurio ayudaba mucho porque te daba una barra extra que te permitía, al gastar esa, que no se desactive. Pero con esta implementación ya no es realmente una prioridad usar 2 partes del Fulgurio. Y esto hace mucho más cómodo y más estable este bonus de afinidad
que en algunas builds, por ejemplo, de ballesta ligera, pesada, katana, es bastante utilizado y bastante útil. Sobre todo ahora que también hemos sufrido un nerf por parte del manto corrupto, etcétera, etcétera. Y ahora un tip para todas las personas que están intentando conseguir su propia investigación de Zoshia porque el online no les está permitiendo unirse a ninguna misión. A mí lo que mejor me ha funcionado de las diferentes pruebas que he realizado es verme la Ruiner Wyveria y en estas, al entrar al campamento y descansar, elegir clima, inclemencia y momento del día, día. De esa manera es la más efectiva que he encontrado de obtener con mayor frecuencia investigaciones de Zoshia. Otro de los cambios que nos trae esta actualización, en este caso de calidad de vida, es que ya no tenemos que entrar más a la tienda para reabastecernos. Basta con venir al NPC de almacén de cualquiera de las ciudades y simplemente le vamos a transferir objetos a la bolsa y ya estaría. Bueno, como muchos sabréis, en el gran centro, esta zona nueva, tenemos una mesa donde podremos comer diferentes menús. Dichos menús para canjearlos requieren de unos tickets y estos los podemos obtener aquí en las misiones de desafío venciendo al Doshagauma. Otra forma de obtenerlos es jugando a la bolera barril, este minijuego nuevo que nos han introducido en el gran centro. Lo malo es que el minijuego también requiere de tickets para poder jugarlo. Y estos tickets se obtienen del login diario. Y ya que el login solamente da un ticket diario, la mejor manera que yo he encontrado es con este NPC intermitente, el barco de apoyo. En este caso, si elegimos la última opción, la de objetos variados, nos traerá la próxima vez que regrese 10 tickets que podremos canjear por puntos de gremio. Es la mejor manera que he encontrado de farmear, así que bueno, si alguno de vosotros encuentra una mejor, que lo ponga en los comentarios. Bueno, y ahora hablemos de las armaduras. Las armaduras, la de Zoshia, la recomendaría en el único caso, de manera completa, de que seas alguien nuevo y que te haya tenido tan mala suerte que no tienes muchos de los adornos meta necesarios y por ende no puedas maxear las habilidades ofensivas. De esta manera, pues sí, probablemente podrías usar todo el set entero y serviría, estaría bien. El de Mizu, pues por diversión, por probar, combinar tanto su habilidad de 4 piezas con esta evasión extendida, con la habilidad que ofrecen sus armas, por ejemplo en duales, pues podría ser una build bastante entretenida, pero ninguna de las dos es meta. Lo único que yo he visto así que podría funcionar del Mizu, vamos a decir que serían las botas, porque dan 2 puntos de ráfaga y dan una joya de nivel 3. En algún que otra build podría entrar. Y de Zoshia, lo único que yo he visto que es realmente muy valioso sería el peto, porque da 2 puntos de instigación, y de esa manera cambiaríamos el de Blangonga, que era el meta para los speedruns, junto a 4 partes del Gore Magala. Y para builds no speedruns, no solamente es bueno el peto, sino que en algunas ocasiones también podía llegar a entrar el casco beta, ya que también nos da un punto de instigador y nos da unos buenos espacios de adorno. El cinturón sí estaría bien, el problema es que en muchas ocasiones vamos a usar el cinturón del Gore y es de las mejores piezas junto a las botas, por lo cual este cinturón casi no lo he visto para ninguna build realmente meta donde se pueda usar. A menos que quieras hacer una build donde no uses nada del Gore, ahí pues sí podría entrar, pero en builds metas no, ya que siempre vas a usar 2 partes Gore. Y en los brazos no lo veo rentable. Las botas tampoco. Así que yo os diría el peto, la mejor parte. En el caso de Zoshia, el casco para algunas builds no speedruns. Y las piernas del Mizusune, pues bueno, pueden estar bien. Quitando eso, el resto de las partes de los sets no las usaría. No por lo general, no como meta, para intentar hacer el máximo daño posible. Podéis hacer una build, lo dicho, si os faltan adornos o por diversión, pero eso sería todo. Bueno, y ahora vamos a hacer una conclusión de qué nos parece esta actualización. Pero antes, si este vídeo os está gustando, si os ha aportado información que no sabíais, ya sabéis, podéis apoyarme dando un like, suscribiéndoos y comentando en los comentarios qué os ha parecido la actualización. ¿Habéis descubierto algo nuevo gracias a esta guía o este resumen? Y si no habéis entendido algo, también podéis preguntar. Si no sabéis qué poner, podéis poner un emoji. De esa manera yo os leo y sé que estáis ahí. Y ahora, aunque no lo pueda parecer o si he dado la impresión de que la actualización me parecía mala, no lo es. La verdad es que es una buena actualización. Nos ha traído bastante contenido. Nos ha corregido errores, nos ha traído buffos, nos ha traído calidad de vida, nos ha traído una zona nueva, misiones nuevas con nuevos dragones, nuevos estéticos, el modo de las arenas, builds que aunque no son meta están interesantes y de esa manera supongo que también Monster Hunter Wilds está probando y viendo cómo poder introducir habilidades nuevas y en este caso pues con esta habilidad quizá la están usando de prueba para un futuro meter otra o esta misma, traerla de otra manera, quién sabe.
Y la actualización no está acabada. Realmente aún falta contenido, como es el hipercurtido, la colaboración, etcétera, etcétera. Así que en general va a ser una buena actualización, trae bastante contenido. Sí, en mi opinión es un poco fácil, porque el Mizu no tiene mucha complejidad y el Zoshia es como darle a una roca que se mueve muy poco, quitando en 2-3 ocasiones. Por lo cual, en cuanto a dificultad, no es muy alto, en mi opinión. Cada uno ya tiene su propia experiencia, obviamente. Y estoy hablando desde el punto de vista de alguien que es experimentado en este juego, pero aún así me parece una buena actualización. A mí me ha gustado y espero que el resto de actualizaciones sean igual o mejores. Así que con esto me despido. Nos vemos en un próximo vídeo, cazadores. Os deseo una feliz caza para todos aquellos que aún estéis farmeando y mucha suerte. Y nos vemos pronto. ¡Chao!